compartir pantalla. Y me confirman si la están viendo completa. Sí, Estefi. Ahí está. Listo. Entonces, nuevamente, muchas gracias a, bueno, ahora al grupo de interés de oftalmología y neurología por la oportunidad del día. Lo que vamos a ver hoy es tipos de variables y medidas de frecuencia. Listo. Entonces, lo que les voy a presentar hoy es qué es una variable, cuáles son los tipos de variables, sus niveles de medición, cuáles son las medidas de frecuencia y cómo se utilizan. Entonces, ¿qué es una variable? Entonces, principalmente es aquello que está observado o medido, es cualquier característica o atributo de algo o alguien, que ya lo vamos a ver más adelante, y puede asumir valores diferentes. Más que puede, tal vez es mejor, debería asumir valores diferentes. Entonces, cuando hablamos de algo o alguien, a eso nosotros lo denominamos casos. ¿Qué son los casos? Pueden ser una persona, un grupo, empresas, países. En términos prácticos, si lo quisiéramos ver en la clínica, si yo quiero realizar un estudio sobre ojo seco en adolescentes, los casos son todos los adolescentes con ojo seco. Y mis variables es todo lo que le quiero medir a ese grupo poblacional. Otro ejemplo sería describir, si yo quiero describir las características sociodemográficas de los estudiantes de tercero de medicina de la Universidad del Rosario, los estudiantes son mis casos, y todas las características sociodemográficas que quiero medir son mis variables, como la edad, el género, el estado civil, a la EPS a la que pertenece, el estrato socioeconómico, la talla, el peso, etc. Esas son mis variables. ¿Listo? Entonces, cualquiera de estas son variables. Ahora, ¿qué pasa si una de esas variables pues realmente ya no varía? Por ejemplo, si yo quiero solo las características sociodemográficas de las estudiantes, pues el género se mantiene constante. Entonces pasa a ser una constante y no una variable. ¿Listo? Igual uno las puede describir, pero pues no vale la pena hacer mediciones sobre esta porque no te va a dar una variación. Ahora, ¿cuáles son los niveles de medición? Las variables, por su naturaleza, se clasifican en categóricas y cuantitativas. Las categóricas son nominales, ordinales, y las cuantitativas son de intervalo y de razón. A estos en verde nosotros les llamamos niveles. Adicionalmente, las variables cuantitativas pueden ser discretas o continuas. Todas estos diferentes niveles de medición, pues lo vamos a ver más adelante. Si ustedes tienen alguna pregunta, pues me pueden interrumpir y la resolvemos. Entonces, empecemos con la primera, que sería la que tiene menor nivel de medición, y son las nominales. Estas variables no tienen un orden definido, o sea que una categoría de esta variable no es mejor que la otra. El ejemplo que todos conocemos, pues es el género. Los hombres y mujeres, pues no hay un orden específico, así que no tiene jerarquización. Y si quisiéramos... ¿Perdón? Bueno. Es que la pantalla se quedó congelada y nos quedamos en la primera diapositiva. Ay. Pues en tipos de variables. Bueno, en tipos de variables. Y medidas de frecuencia, doctora Estefanía Zapata. En la de presentación. Pero de pronto si has de compartir y compartes nuevamente, se arregla ya. Claro, y si quieren vuelvo, o sea, no sé, ¿tienen alguna duda? Pues empecemos por hago un mini resumen por donde iba. Listo. ¿Me confirman? ¿Cambié de diapositiva? Sí, ya, perfecto. Ok. Entonces, bueno, una variable es todo lo que está observado o medido y es cualquier característica que tiene algo o alguien. Eso es algo o alguien, pues en epidemiología nosotros los llamamos casos o medida de objeto. Entonces, cualquier caso es una persona, un grupo, una empresa o un país y eso lo determina el investigador. ¿Listo? Entonces, el ejemplo que les había dado, pues era en un estudio sobre ojo seco en adolescentes. Todos los casos son los adolescentes con ojo seco. Y las variables es lo que yo quiero medir. Entonces, ¿qué quiero medir? La edad, el género, el estado civil, la EPS, el estrato socioeconómico y la talla. Todas esas son mis variables. Y mis casos son todos los
pues en ese caso los pacientes con ojo seco, pero en este ejemplo era sobre las características sociodemográficas de los estudiantes de medicina de tercer semestre. Entonces, todos esos son mis casos y todo lo de adentro son mis variables. Cuando pues una variable es constante, nosotros ya la llamamos como constante y no tiene variabilidad. En ese caso, entonces, no vale la pena hacer mediciones sobre esta porque no tiene cambio. Uno de los ejemplos es cuando yo decido que quiero hacer solo el estudio sobre las estudiantes de tercero. Pues entonces el género ya no va a tener variabilidad y todas van a ser mujeres. O sea que siempre va a ser el 100% de la población y no, pues no hay razón para hacer estudios, para hacer estadísticas sobre esta variable. En cuanto a los niveles de medición, está por naturaleza y por nivel. Por naturaleza, nosotros las conocemos como categóricas o cualitativas y cuantitativas. Las categóricas son nominal y ordinal, y las cuantitativas son de intervalo y de razón. Adicionalmente, las cuantitativas también pueden ser discretas y continuas. Entonces, igual todas estas pues las vamos a ver más adelante. La primera que vamos a ver es la que menor nivel de medición tiene, que en este caso pues sería la nominal. El ejemplo clásico que pues muchos conocemos es el género. Hombres o mujeres, pues no hay una jerarquización, no hay un orden. Otras son la EPS, pues Colsanitas, Comeva, ninguna de estas tiene jerarquización. El estado civil. Y si la quisiéramos aplicar como a preguntas, estas son variables sociodemográficas, pero si la quisiéramos para aplicar a preguntas clínicas, puede ser antecedentes patológicos, o si yo pregunto si tiene enfermedades cardiovasculares, sí o no, pues son también variables nominales. La siguiente, que tiene un poquitico más de nivel de medición que la anterior, es la ordinal. Estas dos pues hacen parte de las categóricas, y un ejemplo es el nivel educativo. Acá es importante lo primero que les dije, el investigador es el que determina el nivel de medición, pues siempre y cuando la variable se lo permita. Si yo hago la pregunta nivel educativo alto, medio o bajo, es ordinal, porque una de las características de las variables ordinales es que hay una jerarquización. Las personas pues de nivel educativo alto tienen mayor nivel que las del medio y bajo, pero no son proporcionales. Si yo le pregunto al individuo número de años estudiados, es otro tipo de variable que ya vamos a ver adelante. Otro ejemplo es el estrato socioeconómico. Lo mismo, una persona que tiene un estrato socioeconómico 6 no significa que tiene 6 veces el que tiene 1. Entonces, hay una jerarquización, pero no hay una proporcionalidad. La siguiente, entonces ya pasamos a la naturaleza cuantitativa y pasaríamos a la de intervalo. En el intervalo, de las cosas más importantes es entender que el 0 no indica ausencia de la categoría. ¿Esto qué quiere decir? La mejor forma para entenderlo es por medio de la temperatura. Una temperatura de 0 Celsius no significa que no tiene temperatura, porque en Fahrenheit eso significa que son 32 Fahrenheit. Entonces, el 0 no es ausencia de la medición, hace parte de la medición. Otro ejemplo son las escalas, por ejemplo, la del coeficiente intelectual o la altura al nivel del mar. Pues estar a una altura de 0 al nivel del mar, pues no significa que no se haya hecho la medición. En cambio, en las variables cuantitativas de razón, el 0 sí tiene un valor y es absoluto, o sea que el 0 implica una ausencia de esa característica. Una persona no puede tener un peso de 0 o una talla de 0. Y además tiene proporcionalidad. Una persona que pesa 100 kilogramos, pues pesa el doble que una persona de 50 kilogramos. ¿Hasta aquí alguna duda? Si tienen alguna duda, me preguntan. Aparte de las que ya les había comentado, nominal, ordinal, de intervalo y de razón, pues yo les comentaba que las cuantitativas también pueden ser discretas o continuas.
¿Cómo funciona esto? Las variables discretas son las que no pueden tener valores dentro de sus conjuntos. Entonces, número de hijos, pues tú no puedes tener 2.5 hijos, sino que tú tienes 2 hijos o 3 hijos. O otro ejemplo que no tiene que ver con medicina es número de goles. Se pueden anotar 1, 2, 3, pero no se pueden anotar 2.5 goles. En cambio, las variables continuas, pues sí toman valores dentro de esos conjuntos. Y pues los ejemplos pueden ser los mismos clásicos del peso y la talla. Uno puede pesar 60.5 o uno puede tener una talla de 1,63 o 1,60. Hay valores dentro de esos conjuntos. Y las variables cuantitativas pueden ser continuas de razón o continuas o discretas de razón. O sea, pueden ser las dos niveles de medición. Entonces, esta es la escala clásica de cómo se hacen los niveles de medición. El de menor nivel es la nominal, aumenta con ordinales, pasa a intervalos y completa en razón. El investigador siempre tiene que intentar que su variable cuando se vaya a medir sea la de mayor nivel posible. Y si en caso tal de que ya cuando esté haciendo los análisis en la metodología, quiere hacer de su variable de razón una ordinal, puede hacerlo. O sea, si yo decido que tomé las edades y me interesa es mayores de edad versus menores de edad, yo puedo coger todas mis variables y recategorizarlas y hacerlas mayores y menores. Pero debo tomar, o bueno, es recomendable tomarlas siempre en el mayor nivel de medición. Yo me puedo regresar, pero yo nunca puedo aumentar. Si yo decidí tomarlas mayores y menores de edad, ya no puedo hacer nada. Esto siempre es a disposición del investigador. Entonces, uno de los ejemplos también que uno mucho utiliza es con el peso y la talla. Yo puedo recategorizarlas porque me interesa saber el índice de masa corporal, pero lo quiero hacer por medio de bajo peso, normal, sobrepeso y obesidad, porque la OMS así lo utiliza. Entonces, yo quiero utilizar esto, yo recategorizo y les doy una jerarquización, pero ya pues pierden un poquito de nivel, pero yo considero que prefiero perder eso y que sea mejor para mis análisis, entonces lo puedo hacer. Ahora, esta grafiquita es como para terminar esta parte de tipos de variables. Como les comentaba, las cualitativas son nominales y ordinales, y pues algo que me parece muy importante como tenerlo en cuenta es que pueden ser dicotómicas o policotómicas. ¿Esto qué quiere decir? Que no siempre tiene que ser, o sea, las nominales no siempre tienen que ser sí o no, hombres y mujeres, sino enfermedad o ausencia, sino que también puede ser lo que les decía, el estado civil, soltero, casado, viudo, y no siempre tiene que ser, o sea, como que no se confundan, que no crean que todas las nominales son dicotómicas. Y las ordinales, pues sí, tienden a ser policotómicas, jerarquizadas. Y como les comentaba, pues las cuantitativas son de intervalo de razón y pueden ser continuas o discretas. Entonces, con esto terminamos la parte de variables. Vamos a empezar frecuencias. Y si tienen alguna duda, nuevamente me comentan. Entonces, en las medidas de frecuencia, pues hay que tener en cuenta que la frecuencia es el número de veces en que dicho evento se repite durante un experimento o una muestra. Y yo utilizo las tablas de frecuencia para representar esos datos. En términos generales, una medida de frecuencia no es más que una lista de todos los valores posibles de una variable. Y lo que se recomienda antes de hacer este análisis de medidas de frecuencia es que yo haga una matriz de datos. Cuando yo ya tengo mi matriz de datos, yo puedo realizar las tablas de frecuencia. ¿Cómo se realiza una matriz de datos? Yo creo que todos lo hemos visto, pero no sabíamos que de pronto se llamaba así. Es lo que conocemos comúnmente como lo que hacemos en Excel, donde ponemos todos nuestros datos. Entonces, súper importante de las matrices de datos es tener en cuenta que en la izquierda, en todas mis filas, se ponen los casos. O sea, yo tengo que poner hacia abajo los adolescentes con ojo seco o los estudiantes de tercero de medicina. Y en las columnas pongo las variables, lo que me dijo, la edad, el género, el estado civil, la APS,
la talla, el peso, y si quiero recategorizar el índice de masa corporal, o sea, y todo lo pongo hacia abajo. ¿Listo? Cuando yo ya tengo esta matriz de datos, va a ser muchísimo más fácil poder hacer análisis descriptivos. Y, bueno, todo lo que se encuentra en la mitad de esta tabla es lo que nosotros llamamos observaciones. No es más allá que eso, son pues, nombres técnicos. Ahora, ¿cómo funcionan las medidas de frecuencia? Nosotros tenemos prácticamente tres. Tenemos las frecuencias absolutas, la frecuencia relativa y las acumuladas. Las acumuladas pues pueden ser para absolutas o para relativas. Ahora, ¿qué es una frecuencia absoluta? Es el total de las observaciones en la categoría de la variable. Digamos en este ejemplo, para las variables nominales, pues es cuántas personas eran hombres, cuántas eran mujeres y el total que son 110 estudiantes de medicina. Esta es la tabla de frecuencia absoluta. Ahora, si yo quiero hacer una frecuencia relativa, pues lo único que tengo que hacer es tomar la frecuencia absoluta de esa categoría y dividirlo sobre el valor total. Entonces, 45 sobre 110 me va a dar 0,41. Y en las mujeres, pues sería lo mismo. 65 sobre 110 es 0,59. Y mi frecuencia al final siempre me tiene que dar 1. Si yo decido multiplicarlo para que sea un porcentaje, pues lo multiplico por 100 y me da 41%, 59% y 100% al final. Estas son como las dos frecuencias más, pues como las básicas y las más importantes, porque con estas yo ya puedo realizar las frecuencias acumuladas. Lo mismo ocurre cuando yo utilizo una variable nominal con más de dos categorías. ¿Cuántas personas eran solteras? ¿Cuántos eran casadas? Unión libre, divorciadas y viudas. Y simplemente saco el valor de cada una de esas observaciones y al final me tiene que dar 1. En cuanto a la frecuencia acumulada absoluta, creo que no tengo puntero. No. Bueno, entonces es tomar la frecuencia absoluta inicial, o sea, en primaria tenemos 25 escolaridad, entonces 25 personas hicieron hasta primaria. Entonces en frecuencia acumulada absoluta tengo 25 personas. Después, secundaria, como en las variables ordinales hay jerarquización, para que tú hayas hecho secundaria, tuviste que haber hecho primaria. Entonces, 25 personas más 43 me va a dar 68, que es el número que ustedes ven al final. Y así sucesivamente yo voy sumando. Yo sumo el valor anterior al valor actual en el que estoy y me va a dar el valor de la frecuencia acumulada absoluta. 92 personas más 24 son 110. Y eso es la frecuencia acumulada absoluta. ¿Para qué la utilizamos? Uno puede hacer como un análisis descriptivo y si yo quiero saber el 50% de las personas hasta qué escolaridad cursaron, pues yo podría utilizar la frecuencia acumulada absoluta. Y la relativa es hacer lo mismo, pero con el porcentaje. Entonces, 0,23 más 0,39 me va a dar 0,62. 0,62 más 0,22 me da 0,84. Y 0,84 más 0,16 me da 1. Ahora, si yo lo quisiera hacer en variables discretas, que son cuantitativas, por ejemplo, en el número de hijos, lo que yo les comentaba, pues uno puede tener 1, 2, 3, 4, 5 hijos. Ocurre lo mismo, o sea, la tabla de frecuencias no va a variar. Y si yo lo quisiera hacer con variables continuas, por ejemplo, el peso o la talla, yo tendría que recategorizar mis variables para poder ponerlas en valores de frecuencia. O sea, por ejemplo, personas obesas, entonces va desde 30 índice de masa corporal hasta 40, y yo la recategorizo y cuento cuántas personas estaban ahí y hago la tabla como la he hecho con todas las demás variables. O sea, eso no va a cambiar. ¿Para qué nos sirve esto? Es uno, porque es un paso muy importante en un protocolo de investigación. En la parte de metodología uno siempre debería tener una tabla de variables donde esté el nombre de la variable, cómo se va a medir, qué nivel de medición es
qué naturaleza tiene y cuáles son las categorías, en caso tal de que tenga categorías, que voy a utilizar. Entonces, cuando yo hago un estudio de investigación y yo hago mi protocolo, pues yo después tomo ese protocolo y hago, en este caso, digamos, la encuesta. Y mi encuesta tiene que tener esos mismos niveles de medición que yo realicé. Segundo, me permite realizar gráficos, como pueden ser el pie chart, que apenas no me acuerdo el nombre, sí, bueno, el pie chart o el gráfico de barras, ¿listo? Y dependiendo de la variable y su nivel de medición, existen diferentes tipos de estadísticas descriptivas que yo voy a utilizar. No a todos les puedo sacar mediana y no a todos les puedo sacar media, pero pues digamos que eso ya es otro tema que no voy a tomar acá, pero dependiendo del nivel de medición de cada variable, yo uso un diferente tipo de estadística. Y pues esto me permite a mí saber cómo voy a realizar ese análisis y cuál sería el paso siguiente después de escribir mis variables. Y pues eso es todo. No sé si tienen alguna duda. Yo tengo una duda, Estefanía, Claro, sobre cuéntame. los niveles de medición, los cualitativos, los de intervalo, ¿tienen proporcionalidad además de jerarquía? No, no tienen, esa es la diferencia, digamos, si quieres nos devolvemos. Tú no puedes, tú no, lo que yo te decía, digamos, tú no sabes si una persona que es estrato 1, pues es la mitad de un estrato 2. Pero al final eso depende del investigador. O sea, si yo decido lo que yo te decía, si yo decido no preguntarle escolaridad alta, media y baja, sino que yo le pregunto cuántos años usted ha estudiado, pues yo ya la puedo hacer continua, no, numérica. Entonces, pero si tú decides preguntarle simplemente, ¿hiciste secundaria, bachillerato? Ten en cuenta que, por ejemplo, primaria, pues no sé, creo que son 4 años. Secundaria son 6. La universidad, dependiendo de qué universidad hiciste, o sea, no hay proporcionalidad. Pero pues esto es solo si yo pregunto alto, medio, bajo, secundaria, primaria y terciaria. Si tú ya decides preguntarle el número de años estudiados, pues puedes hacer proporcionalidad. Y ya se volvería de intervalo o de razón de acuerdo al valor que adopta el ser. Exactamente. Entonces, a veces es súper importante intentar, o sea, a veces uno pregunta, ¿estaba su hemoglobina en niveles normales, sí o no? Pues entonces la hiciste nominal. Si tú le dices, tiene los últimos paraclínicos de la hemoglobina y puedes anotar ese valor, ya la hiciste de razón. Listo, entiendo. Muchas gracias. No, de nada. ¿Alguna otra pregunta? Yo ahí tengo una pequeña aclaración, Tefi, Claro. que digamos que en la parte de variables cuantitativas continuas, muchas veces se llega al error o se malinterpretan esas variables, porque por decir algo, no sé, en un estudio van a hacer un experimento con, yo qué sé, solución salina a 500 y a 1000, pues cc. Entonces, uno dice como, ok, pues son 500 y son 1000, entonces es cuantitativa discreta porque no, pues no va a pasar ni el 500 ni el 1000. Pero digamos que hay que tener en cuenta que ese 500 no siempre se va a dar de todo, porque digamos pueden quedar unas goticas en la bolsa o algo así, entonces pues esa medida puede ser fraccionable. Entonces puede no, es una variable cuantitativa continua y no discreta como se pensaría. Lo mismo pasa pues, con muchas otras variables más. Ahí pues ahí es muy importante como la parte del protocolo, porque si el investigador dice, quiero que solo me anoten si es de 500 o de 1000, pues es más, la estarías haciendo hasta nominal. Pero si él está diciendo, anótenme el valor exacto del goteo, pues ahí sí lo que tú dices.
Listo, no sé, ¿tienen alguna otra duda? ¿Sí les quedó claro la parte de la matriz de datos y las tablas de frecuencia? Súper claro, Steffi. Sí, señora, muchas gracias. Bueno, yo Ah, creo que no hay dudas y nada de eso. Entonces, pues demos por concluido la charla del día de hoy. Pues muchas gracias a todos los que asistieron y a Steffi que, como siempre, súper charlas para aprender estos temas que son tan importantes para investigación. no, de nada. Gracias, Cualquier gracias. duda me pueden escribir, Carlos tiene mi número. Sí, no se preocupen. Listo. Bueno, que descansen. Nos Gracias, vemos. Steph. Un Ay, la abrazo. doctora. Gracias. Gracias, doctora. Un abrazo para todos. Gracias, doctora. Bueno, entonces nos estamos hablando. Nos vemos el miércoles en la siguiente charla. Chao, chao.